a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Una vez más, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El título del tema del día de hoy lleva por nombre Regresando a Dios. ¿Cómo se llama nuestro título? Regresando a Dios. Regresando a Dios. Por eso quise que usted viera al principio este video. Si usted se da cuenta, lo que ocurre en este video es de una computadora que tiene la batería, ¿verdad? Pero que se desconecta de la fuente de energía. ¿Y qué va sucediendo? Se le va acabando la batería hasta el momento en que se apaga esa computadora. Y así ocurre hoy en día muchas veces dentro de la sociedad. Nos desconectamos de Dios. Tú le hablas a las personas de Dios y las personas no quieren saber de Dios, ¿sí o no? Si tú le quieres hablar a alguien de Dios, ¿qué es lo primero que te dicen? Te tachan, ¿verdad? De religioso. Te dicen, ya te volviste un religioso, ya te volviste un aleluya, ¿verdad? Y más a veces las personas en el entorno que nos conocían anteriormente, cuando saben que tú comienzas a meterte más con Dios, comienzan este tipo de ataques, ¿sí o no? ¿A cuántos le han dicho, eres un aleluya, un aleluyo, o el hermanito? Apenas platicaba con ¿cómo se llama? Con Edgar esta semana, que nos ha estado viniendo a ayudar, y hablábamos de esto. Y pareciera que hablar hoy de Dios es obsoleto, ¿sí o no? Hasta piensan que hablar de Dios es para gente que ignorante. Ay, no. Piensan eso. Pero yo te quiero decir una cosa. Es lo que hoy estamos viendo en nuestra sociedad. Es el resultado de habernos alejado de Dios. Vea usted las noticias. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué pasa? ¿Cuántas noticias buenas ve usted en la televisión? Muy pocas. La otra vez estaba viendo una noticia, hermano, de una persona que, imagínese, la suegra descuartizó a la nuera junto con el hijo. La suegra y el hijo hicieron complot para matar a la nuera. ¿Cómo ve? Por eso yo le he dicho, reprenda todo espíritu de suegra, hermano. Hoy en día vemos noticias que salen a cada día, hermano, y que a veces parece que ya no nos asombra. Pero en realidad, imagínese usted eso. Estamos perdiendo la sensibilidad. ¿Por qué? Porque cada día hay una sociedad que cada vez está más lejos de Dios. Y nuestro tema del día de hoy dice, regresando a Dios. Dios quiere que regresemos a Él. Hoy se habla de tantas cosas, pero lo primordial del evangelio es regresar a Dios. Amén. Mire, Jesucristo dijo en San Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Y la última frase dice algo importante en este texto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Y lo estamos viendo, hermano. La sociedad se ha alejado de Dios, ya no quieren saber nada de Dios, y por lo tanto estamos sufriendo las consecuencias. Hay tanta maldad, hermano, hoy en día en el mundo, porque nos hemos alejado de Dios. Yo me asombraba, hermano, porque cuando dice la escritura, ¿cuántos han leído ahí en Jeremías que dice que Dios nos ama con amor eterno? Jeremías 31. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Cuando yo me ponía a reflexionar sobre esta frase del amor eterno, no el de la canción, sino el que dice la Biblia, ¿sabías tú una cosa? ¿Sabías tú que cuando Dios nos estaba formando, cuando surgió el diseño de la humanidad,
en el pensamiento de Dios. ¿Sabías tú que Dios ya sabía que la humanidad le iba a fallar y se iba a alejar de Él? Él ya lo sabía. Sin embargo, aún así, ¿sabes qué hizo? Decidió crearnos por amor. O sea, Él ya sabía que la humanidad le iba a fallar y que se iba a alejar de Él, y aún así nos creó, ¿sí o no? ¿Se acuerda usted de Jesucristo? Jesucristo tenía 12 discípulos y entre ellos había un Judas. ¿A poco no Jesús ya sabía quién era el que lo iba a traicionar? ¿A poco no Jesús ya sabía quién era el que lo iba a entregar? Y aún así, ¿qué hizo? Decidió amarlo. Le dio el mismo amor a Judas que a los demás apóstoles. ¿Te das cuenta entonces que el amor de Dios es grande? Por eso Él quiere regresarnos a Él. Que regresemos a Él, porque a Él le pertenecemos, hermano. Hoy nos preguntamos por qué tanta destrucción en el mundo, por qué tanta guerra, ¿sí o no? Luego a veces hasta las personas te dicen, no, es que si existiera Dios, no habría hambre, no habría guerras, no habría enfermedad, no habría tantas cosas. Pero todo eso es el resultado de habernos alejado de Dios. Porque mira, hermano, en la creación, cuando nos habla en Génesis, ahí en capítulo 3, hermano, donde la creación del hombre, Dios puso al hombre ¿en dónde? En el paraíso, en el Edén. ¿Y ahí había enfermedad? No. Ahí cuando Adán, dice en la escritura, que él platicaba con Dios, estaba cerca de Dios y por lo tanto nada le faltaba, porque Dios lo llena todo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hay un problema y se llama pecado. Porque el pecado nos aleja de Dios. Por eso es que el enemigo se ha ocupado en estar constantemente que tú y yo pequemos. ¿Para qué? Para alejarnos de Dios. Pero hoy Dios te dice en esta mañana, regresa conmigo, regresa a casa. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Ahora, cuando usted lee este pasaje, mirad a mí, ¿qué entiende? ¿Qué entiende por este pasaje de mirarlo a Él? Mirad a mí y sed salvos. ¿Qué usted entiende cuando lee ese pasaje? Muchas veces tú y yo solo pensamos y lo asociamos con la vista natural, ¿sí o no? Ah, pues ve a Dios, ve a Dios. Pero esta expresión va más allá de un sentido literal. Va más allá. Porque mire, la palabra mirad, que se hizo esta traducción a nuestro lenguaje, al español, viene de la palabra hebrea paná. Y esta palabra, ¿sabe qué significa? Esta palabra significa girar, voltear, mirar, volver o dar vuelta. Esta palabra significa girar, voltear, mirar o dar vuelta. Es decir, que cuando Dios dice, miren a mí, ¿qué les está diciendo? Giren hacia mí. ¿Por qué? Porque la humanidad le ha dado la espalda a Dios. Y cuando Dios dice, miren a mí, les está diciendo, volteen hacia mí, regresen a mí. Mire, y aquí es donde quiero detenerme un poquito. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, ¿qué fue lo primero que dijo? ¿Cuál fue la frase que utilizó Juan el Bautista? Arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de los cielos ha llegado, ¿verdad? Porque el reino de los cielos está aquí. Les dice, arrepiéntanse, ¿ok? ¿Cuál fue la primera frase que utilizó Jesús para comenzar a predicar? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los dos utilizan la misma expresión, arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento, hermano? Porque arrepentimiento muchas veces solo lo asociamos cuando usted y yo, mire,
hemos hecho algo que sabemos que el Espíritu nos redarguye, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted cuando el Espíritu Santo lo redarguye, que sabe que ha hecho algo mal? Se siente mal, ¿verdad? Se siente triste, sabe que ha fallado. Pero la palabra arrepentimiento no es solo el sentimiento, porque muchas veces, me sentí mal, pero sigue en el pecado la persona. Y eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿qué implica? Un cambio de dirección, un cambio de mentalidad. Es decir, mire hermano, se lo voy a poner de esta manera gráfica. Si yo estaba caminando en esta dirección y esta dirección era incorrecta y me llevaba a la muerte, a la destrucción, Dios cuando te dice arrepiéntete, lo que te está diciendo es gira, voltea y entonces sí, dirígete a Dios. ¿Está aquí conmigo? Entonces cuando Jesucristo les decía, y Juan el Bautista, a la nación de Israel, arrepentíos, ¿qué era lo que les estaba diciendo? Cambien de dirección, regresen a Dios. Y aquí es algo bien tremendo, hermano, porque los judíos, el pueblo de Israel, ¿tenían religión, sí o no? ¿Sí o no tenían religión? Sí. Y la llevaban al pie de la letra, hermano. Si usted lee ahí en los evangelios, Jesucristo muchas veces les dijo, es que ustedes enseñan a veces mandamientos de hombres, es decir, cosas que Dios ni siquiera había enviado. Pero estos eran así súper religiosos. Pero qué curioso es que aunque este pueblo tenía una religión, iban en dirección contraria que los alejaba de Dios. O sea, yo puedo tener una religión, sí. Puedes tú ser cristiano, musulmán, de la luz del mundo. Alguien, el Benja, tú me dijiste, ¿va? Apenas al Benja lo querían convertir ya, no sé, ¿a qué? Al judaísmo, ¿no? Le tuve que decir que leyera la carta a los Gálatas, hermano, para que no se judaizara. Hay muchas religiones, hermano, hay muchas religiones en todo el mundo. Pero yo te voy a decir una cosa, la religión no salva. El único que salva se llama Jesucristo. Y Él busca tener una relación contigo, no una religión. Porque puedes tener una religión, pero ir en sentido contrario a donde está Dios. Mire, cuando Juan y Jesús utilizaron esta palabra de arrepentirse, esta palabra significa, es la palabra griega metanoia. ¿Alguien ha escuchado esta palabra? Cuando tú y yo pensamos diferente, eso está provocando ¿qué? Un arrepentimiento. Dice la Escritura, mire, en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos ¿de quién? Del viejo hombre. Es decir, hay un viejo hombre que está ahí en ti y en mí, que tiende a ¿qué? La palabra dice, hermano, que cuando Dios examinó en la generación de Noé, vio que había una generación que de continuo era hacia el mal, ¿sí o no? El corazón del hombre de continuo es hacia el mal. Pero hermano, una cosa importante, dice la Escritura, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo es ese viejo hombre? Está completamente viciado, ¿verdad? De todos esos deseos engañosos. Versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, cuando Jesucristo y Juan hablaban que tenía que haber arrepentimiento, cuando les decía arrepiéntanse, lo que les estaba diciendo es cambien de manera de pensar y regresen a Dios. Este mensaje hoy en día es lo mismo. El mismo mensaje se está hablando desde el cielo.
cambien de manera de pensar y regresen a Dios. Cuando, hermano, dice la Escritura, ahora yo le voy a decir algo bien importante. Cuando el judío entendía la palabra arrepentimiento, ¿sabe usted a qué se refería también? Porque hay que entender a veces las cosas dentro de su contexto cultural. Cuando Jesucristo utilizaba la palabra arrepentirse, no solo le estaba diciendo que hubiera una metanoia en su mente, un cambio de manera de pensar y que hubiera un cambio de dirección, por lo tanto, sino que sabe una cosa, hermano, esta palabra arrepentimiento para el judío significaba volver al principio o volver al origen. ¿Quién es el principio, hermano? Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Es decir, cuando el Señor le decía arrepiéntanse, les decía que hubiera un cambio de manera de pensar, que giraran, que voltearan, pero que regresaran al principio, a Dios. Tú y yo debemos regresar a Dios, hermano. En pocas palabras decía: vuelvan a Dios. A veces, hoy en día, hermano, muchas veces se habla solo, o a veces lo que se ve en las iglesias es remordimiento. ¿Por qué? Estoy un rato en la iglesia, siento la presencia de Dios, sé que le he ofendido, sé que le he fallado, lloro, algunos hasta se caen. Yo les decía, yo no tengo problemas con las caídas, hermano. Si usted se quiere caer, cáigase. Espero que el Señor lo agarre nada más. Pero sabe una cosa, el detalle no es si te caes o no te caes. El detalle es que cuando te levantes diferente. Porque si te levantas igual, de nada sirvió la caída. De nada sirvió el toque que te dio el Señor. Por eso, hermano, es importante que haya un cambio en nuestras vidas. Amén. Esa invitación sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Y sabe por qué, hermano? ¿Por qué debemos volver a Dios? Cuando Isaías dice: mirad a mí y sed salvos. Giren hacia Dios, volteen hacia Dios, regresen hacia Dios. ¿Y cómo se regresa hacia Dios? ¿Cómo se regresa hacia Dios, hermano? Solamente hay un camino, y lo dice San Juan 14:6. Jesucristo les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, escúchelo bien, nadie va al Padre, nadie va a Dios, nadie regresa a Dios si no es por medio de Jesucristo. Puedes irte tú, hermano, mira, de aquí al mercado de plantas, para no ponértela tan complicada, de rodillas. Puedes hacer tantas cosas, puedes hacer tantos sacrificios, pero te voy a decir una cosa: eso no te regresa a Dios. El único que te regresa a Dios es Jesucristo. ¿Ve usted esa cruz cómo quedó? ¿Le gusta? Algunos religiosos, no voy a decir quién, porque si no el Benja se vaya a enojar. Pastor, ¿vas a poner una cruz en la iglesia? ¿Y qué hago? ¿Me persino luego o qué? Ya después quería que pusiéramos acá otras cosas. No, ¿sabes por qué está eso ahí? No es para que tú vengas y la adores, no es para que tú vengas y te hinques. Es para que te recuerde que ya se hizo un sacrificio perfecto en una cruz. Que eso nos tocaba a ti y a mí, pero hubo alguien que ya lo pagó. ¿Y sabes por qué está vacía la cruz? Porque ya no está ahí, ni tampoco está en una tumba. Jesucristo vive, aleluya. Eso es solo para que tú y yo recordemos que ya hubo un sacrificio que abrió un camino
hasta la misma presencia del Padre. Tú y yo podemos entrar hacia Él. Por eso es que hoy el mensaje a la humanidad es: regresa a la casa del Padre, regresa a Dios. Y la única manera de regresar a Dios es por medio de Jesucristo. No predicamos otra cosa más que a Jesucristo crucificado, más que a Jesucristo que vive por los siglos de los siglos. Mira, hermano, no hay otro camino. La única y verdadera forma de experimentar una metanoia, un cambio y regresar al Padre, es por medio de Jesucristo. 2 Corintios 5:17, ¿quién se lo sabe? Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La única forma que tú y yo vamos a cambiar, ¿sabes cómo es? Estando en Cristo. Porque si tú y yo queremos cambiar solo por, ¿cómo le llaman ahorita esto? Se me fue el nombre. Hay una corriente del humanismo que se centra mucho en el hombre, de tú puedes, sí, dale, mira, y todos lo centran en la persona misma del ser humano. Pero yo te voy a decir una cosa: el único cambio lo produce Jesucristo. Cuando estamos en Él, cuando vivimos en Él, nos movemos en Él, tiene que haber un cambio. Dice que el que robaba ya no robe más. Recuerdo que había un hermano que alguna vez me platicó su testimonio. Me dijo: ¿sabe qué, pastor? Dice: a mí me buscaban, dice, de los mejores, así dice, porque él era bueno abriendo coches, abriendo casas, cerraduras, o sea, no. Yo cuando lo vi dije: Señor, guárdame de este hermano. Yo espero que sí ya tenga a Cristo en su corazón. Y me dijo: ¿sabe qué, pastor? A mí llegan y me buscan y me dicen: vente, vamos a hacer un jale. Y pastor, ¿sabe qué? Yo en ese jale me sacaba miles. Pero hoy entendí una cosa: hoy que acepté a Cristo, ya no quiero hacer eso. Solamente cuando tú y yo entramos a esa área de nuestra vida donde le damos todo a Jesucristo, tiene que haber un cambio. Por eso les decía en los matrimonios: cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, vas a tener que experimentar una metanoia, un cambio en tu matrimonio. ¿Por qué? ¿Cómo te ha enseñado la sociedad que son los matrimonios en nuestro país? No, yo soy bien macho, ¿no? Y péguele y súrtale, ¿verdad? Todavía en la época de nuestros papás. A mí no, porque a mí ya me pegan. De hecho, me espera al rato por lo que le dije, hermano. ¿Sabe una cosa? Cuando experimentamos a Jesucristo, debe haber un cambio en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Si yo acepto a Cristo en mi corazón, ¿qué dice Jesucristo en el matrimonio? A los esposos, ¿qué les dice? Que debemos amar a la esposa siempre y cuando se lo merezca. Así dice, ¿verdad? Debemos amar a la esposa así como Cristo amó a la iglesia. Tú y yo no lo merecíamos que Él nos amara y nos amó. La próxima vez que pienses en si debes amar a tu esposa o no, pregúntate si te merecías también que Dios te amara. Hermano, a las mujeres, ¿qué les dice? Estar sujetas, no conjetas. Se lo he dicho. Ah, pero no, ¿verdad? No, ¿por qué me va este? No, si yo también, ¿verdad? Y no nos dejamos, y ahí estamos. Tiene que haber un cambio, se tiene que experimentar una metanoia. A los jóvenes, nuestros hijos, hermano, ¿qué les dice la Escritura? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, ¿verdad? Ah, pero no, es que usted, pastor, no conoce a mis jefes, no están en la onda. No, ellos se quedaron en otra época. No saben. Mira, recibe, Dani, esa fue para ti, ¿verdad? Pero tiene que haber una metanoia, un cambio, una transformación. Por eso es importante regresar a Dios. Si usted quiere un mejor país, hermano, si usted quiere un mejor matrimonio, una mejor familia, un mejor trabajo, un mejor negocio,
experimente a Cristo. Solo Él produce un cambio verdadero. Cuando tú y yo experimentamos a Jesucristo, experimentamos una metanoia y por lo tanto hay un cambio en la manera de pensar. ¿Se acuerda usted que ya le leí un pensamiento de Mahatma Gandhi que decía que vigilemos nuestros pensamientos? Porque al final todos esos pensamientos, ¿en qué se convierten? En un estilo de vida, en acciones, en conducta. ¿Qué estás pensando ahorita? Ay, que el pastor debería comprar una planta de luz para cuando se vaya la luz, ¿verdad? Dice la Escritura, hermano, que mira, mirad a mí y sed salvos. ¿Salvos de qué? Cuando tú giras y volteas hacia Dios, cuando regresas a Dios, ¿de qué eres salvo? Mire, la palabra que se utiliza para traducir ahí salvos es la palabra hebrea yasha. Esta palabra, hermano, le voy a dar nada más unos puntos de lo que significa, porque tiene un amplio significado. Mire, esta palabra significa ser ensanchado. Es una de las varias definiciones que ahorita le voy a dar que tiene esta palabra yasha. Significa ser ensanchado. Y no me estoy refiriendo a engordar, hermano, que ya veo que la Navidad trató a algunos muy bien, ya los veo más repuestitos. Mire, cuando uno está angustiado, hermano, ¿cómo se siente usted cuando está angustiado? De ahí viene la palabra angustia. ¿Cómo te sientes? Afligido es un sinónimo, pero te sientes como apretado, como que sientes que algo te está oprimiendo, como que sientes que algo está oprimiendo en tu vida. Entonces, hermano, cuando la Escritura te habla, uno de los significados de ser salvos, dice que tú vienes a ser ensanchado. Cuando regresas a Dios, tú vienes a ser ensanchado. ¿Ha viajado usted? Mire, esta semana me llevé a mis hijas allá a la otra tierra sagrada, hermano. Me los llevé al Estadio Azteca. Y fíjese, hermano, que mis hijas tenían mucho deseo de ir a ver. Pero como sé que se pone muy complicado para el estacionamiento, les dije, bueno, vámonos, hijas, nos vamos a ir en tren ligero. No, hermano, mis hijas que salieron fresas igual a su mamá. Nos fuimos en hora pico. Bueno, ni siquiera era hora pico, yo hasta pensé que ya estaba más tranquilo, en como 9:30 de la mañana. Nos fuimos allí a la estación de la Noria, el tren ligero. ¿Sabe, hermano, que es casi misión imposible entrar? ¿Quiénes han viajado aquí en tren ligero? ¿Quiénes no son tan fresas así? Bueno, les platico a los que no conocen el tren ligero. Va a reventar, hermano. Cuando se abren las puertas, en lugar de que se abran para que entren, hasta respiran los que están ahí. Se salen, hermano, a respirar porque los están oprimiendo. Se nos pasaron 2 trenes a mis hijas y a mí porque no pudimos entrar. Mire, pasó el primero y abren las puertas y mis hijas y yo, no nos vamos a meter ahí. Hay que esperar otro, llega vacío. ¿Qué cree? Ajá, el otro llegó igual o peor. E intentamos meternos en el segundo. Y mi hija, la chiquita, usted sabe que es delgadita, así como su papá, hermano. Entonces, no, yo sentía, me la van a quebrar aquí. Entonces no nos pusimos tan rudos. Ya en el tercer tren que llegó les dije, hijas, golpeen, pateen, pero entren. Y hermano, mire, cuando estamos ahí ya adentro, pues ellas están chiquitas. Entonces la más chiquita de repente así empezó, así de como casi me falta el aire. Y ya hasta que se liberó un poco de espacio la sacamos ya donde estaba ahí un asiento cerca y ya quedó ahí libre. Así sucede en la vida a veces, hermano. Tú y yo hay tantas circunstancias que nos presionan tanto que estamos oprimidos, que no te permiten mover. Hay situaciones que te asfixian, que sientes que te falta el oxígeno, y no propiamente a veces físico, sino que sientes que ya no puedes seguir adelante. Y dice la Escritura que cuando tú regresas a Dios, experimentas ser ensanchado. ¿Qué significa esto? Salmo 4:1 dice la Escritura, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Yo vi cuando mi hija salió del tren ligero y respiró todo el aire a su alrededor, se sintió plena, libre, feliz.
Cuando tú y yo experimentamos y regresamos a Dios, la salvación de Dios, ¿qué produce? Ser ensanchado. Codea al que tienes ahí a un lado y dile: Dios quiere ensancharte. No de kilos, hermano, no de kilos, que quede claro. ¿Sabe otro de los significados de esta palabra, ser salvo? Significa ser liberado o ser libre. Mire, Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias a Dios no vivimos en tiempo de esclavitud, pero en ese tiempo también los judíos no estaban en tiempo de esclavitud. Y este pasaje de San Juan 8, Jesús se lo dice a los judíos, que ellos necesitaban ser libres. Y los judíos le responden: ¿libres nosotros de qué? Si somos hijos de Abraham, no somos esclavos. Y Jesucristo, ¿qué les dijo? Es que ciertamente, hermano, Jesús cuando habla con ellos les dice que la esclavitud no era física, sino era una cuestión espiritual. ¿Qué te tiene atado? Porque cuando tú regresas a Dios, eres libre. Las cadenas tienen que caer de tu vida cuando tú regresas a Dios. Amén. Otro de los términos, las definiciones de sed salvos, de esta palabra yashá, significa estar seguro. ¿Cuántos quieren estar seguros? No me diga que no, porque es una de las necesidades básicas de acuerdo según a la pirámide de Maslow, ¿sí o no? Todos los que estudiaron psicología saben que esa es una de las principales necesidades del ser humano, el sentirse seguro. Y hermano, ¿sabe qué chistoso es que el ser humano pone su seguridad? ¿Saben qué? En cosas materiales. Y lo más triste es que eso no produce verdadera seguridad. ¿En dónde estás poniendo tu seguridad? ¿En dónde estás poniendo tu seguridad? Salmo 91, 3 y 4 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Quieres experimentar seguridad en tu vida? Regresa a Dios. Regresa a Dios. Mira, hermano, hay veces que mi esposa y yo salimos de casa y ha habido ocasiones que por olvido o por diferentes circunstancias, por ser distraídos, hemos dejado la casa abierta. Y cuando regresamos, híjole, Señor, tú eres bueno porque a nosotros se nos fue, pero solo en Él estamos seguros, hermano. ¿Dónde tienes tu seguridad? Si tienes tu seguridad puesta en una cuenta bancaria, déjame decirte que te tengo una mala noticia. Las cosas que se ven no duran, dice la Escritura, pero las que no se ven son eternas. Yo oraba apenas a Dios y le decía: Señor, iba manejando en el vehículo y le decía: Señor, en verdad tú eres más real aún que yo mismo. Veía mi mano y le decía: Señor, puedo contemplar aquí mi mano, puedo ver mi cuerpo, puedo ver a las personas, pero yo sé que aún tú eres más real que todo esto que mis ojos ven, porque no te percibo con mis ojos físicos, sino con los ojos del Espíritu. Que tu iglesia y yo estemos seguros en Él. Amén. Dice también que significa socorro o ayuda. ¿Cuántos quieren ayuda de parte de Dios? Yo le he dicho: Señor, yo necesito de tu ayuda cada día, cada día. A veces, ¿alguien ha visto un programa de televisión que se llama 1000 maneras de morir? Ya va a empezar el pastor con sus ilustraciones de la tele. ¿Ha visto usted alguna vez ese programa? Y la introducción dice que la verdad es que vivir es un milagro.
porque cada día te puedes enfrentar a situaciones que te pueden quitar la vida. La Biblia dice que la vida del ser humano es como neblina, que de repente se puede esfumar. ¿Cuántas personas, hermano? Mire, yo, un vecino, de repente lo dejamos de ver, hermano. Y apenas en esta semana nos acabamos de enterar que murió. Y se veía bien, hermano, porque le gustaba pelearse y andaba peleándose luego ahí. Y apenas murió esta semana. Nada más, de repente de un momento a otro se puso mal, le dio un infarto y murió. ¿Cuántos accidentes no pasan a diario? Yo necesito estar seguro en Él. Yo necesito ayuda del Dios Todopoderoso. Dice que también es guardador. Cuando experimentas la salvación, Dios es tu guardador. Dice Salmo 121, qué hermoso salmo. En el versículo 5 al 8 dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuántos quieren ser guardados en la mano de Dios? Yo le digo, Señor, que cada día mi vida, mi familia, la iglesia, tus hijos, seamos guardados en el hueco poderoso de tu mano, Señor. También significa esta palabra salvación, que es la traducción que se utilizó originalmente. Salmo 18:2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ahora, hermano, algo bien importante que a mí me llamó la atención de esta palabra Yashá. ¿Sabe usted que esta palabra también se puede traducir como victoria? Cuando Dios te dice regresa a mí, mirad y sed salvos, cuando Dios te dice regresa a mí, vuelve a mí y tendrás victoria. Se puede traducir también de esta manera, hermano, y dice la Escritura en 1 Corintios 15:57: mas gracias sean dadas a Dios que nos da ¿qué? ¿Qué nos da, hermano? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.